todo terminó en caos, violencia y robos. Esto que están viendo ocurrió en algunos de los barrios más emblemáticos y más caros de la Ciudad de México. Hablamos de La Roma, La Condesa y La Juárez. Colonias conocidas por su arquitectura, sus cafés elegantes, su vida cultural, pero que este fin de semana parecían más un campo de batalla. Cientos de personas salieron a protestar en contra de la gentrificación. Un fenómeno que, según comentan, los está expulsando de sus hogares por el aumento desmedido de los costos de vida. Las rentas en zonas como Roma y Juárez aumentaron un 94% en 5 años. Más de 20.000 hogares fueron desplazados en cada año. Frente a esta realidad, muchos han encontrado a un culpable: los extranjeros, los llamados nómadas digitales, personas que trabajan en remoto, ganan en dólares y pueden costearse un estilo de vida cómodo en países más accesibles, con buen clima, cultura e historia como México. ¿Pero es realmente tan simple? ¿Es el extranjero el villano o hay algo más profundo detrás de esta situación? Por eso en este video vamos a ir más allá del ruido de las marchas, del enojo de los que se sienten desplazados y de las consignas fáciles. Pero para ello tenemos que responder las siguientes preguntas primero. ¿Qué es la gentrificación? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables? ¿Y qué es lo que está pasando ahora en México? Porque este no es un tema fácil de tratar. En medio hay familias que sienten que están siendo obligadas a despedirse de sus hogares de toda la vida. Y también está una ciudad en pleno auge económico que está brindando oportunidades para muchos. Así que empecemos de una vez. Antes de juzgar lo que está pasando, primero tenemos que entender de lo que estamos hablando. Así que me parece correcto preguntarnos, ¿qué es la gentrificación? La Real Academia Española define la gentrificación como un proceso de renovación en zonas urbanas, principalmente populares o deterioradas, que implica el desplazamiento de las personas originarias por otras con mayor poder adquisitivo. En otras palabras, imagina que en tu barrio de toda la vida, ese donde creciste, donde te conoces a todos los vecinos, en el que vas a la tiendita de la esquina y el vendedor te fía con completa confianza, de repente empiezan a llegar personas de otros lados con mayor poder adquisitivo, es decir, dispuestas a pagar más en comparación a lo que tú generalmente pagas por ejemplo, el alquiler o la comida. En consecuencia, todos los precios van subiendo poco a poco, es decir, el costo de vida empieza a aumentar. Pues se están incrementando también las rentas y pues muchos vecinos están siendo desplazados porque ya no pueden pagar las rentas de 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Cuando antes eran de 8,000, 10,000 tal vez, ¿no? Pagar una vivienda tú solo es un lujo. Muchos que somos godines en esta zona y que rentamos en la periferia de esta ciudad, pues se nos ha aumentado el precio de la comida, tanto callejera, en establecimientos. O sea, encontrar una vivienda digna es súper difícil, debe ser en las periferias, nos hacemos más de 2 horas a nuestros trabajos. Esto es lo que está ocurriendo hoy, amigos, en colonias como la Roma, la Condesa, la Juárez o incluso Coyoacán. Pero la gentrificación no es un fenómeno exclusivo de México. Ha pasado y sigue pasando en todo el mundo. Por ejemplo,
En Estados Unidos, durante los años 80, New York y más precisamente el barrio de Williamsburg estaba llena de fábricas abandonadas y habitada por familias latinas. Pero de pronto, de la nada, se convirtió en una zona de lujo. Los alquileres aumentaron un 300%, lo que desencadenó que miles de personas tuvieran que mudarse. Pero no es necesario que nos vayamos tantos años atrás. También tenemos ejemplos del presente. España es uno de ellos. En Barcelona, más precisamente, el barrio del Born antes era habitado por artesanos, marineros y trabajadores. Sin embargo, ha sido transformado en un polo turístico lleno de Airbnbs. Entre 2015 y 2023, las rentas aumentaron un 85%, desplazando a los vecinos hacia municipios periféricos, como Badalona. Y esto también ha pasado en Italia, en la famosísima Venecia. La gentrificación ha sido tan agresiva que incluso el centro histórico se ha vaciado casi por completo de los locales. En 1950 vivían 175.000 venecianos. En el centro, hoy no quedan ni 50.000. El 60% de las viviendas están en manos de plataformas como Airbnb. Y ahora este mismo proceso se está sintiendo en México. ¿Por qué? Porque la llegada de nómadas digitales, muchos provenientes de los Estados Unidos y Europa, han disparado la demanda de vivienda temporal. Y claro, plataformas como Airbnb facilitaron este proceso. Los propietarios ahora prefieren alquilar a extranjeros que se quedan solo por unos días y pagan muy bien antes que a familias mexicanas. Pero no todo es negativo, aunque algunos han tenido que mudarse debido a la alza en las rentas. Este boom inmobiliario también ha traído un auge económico en la Ciudad de México y emprendimientos mexicanos han salido adelante, como por ejemplo restaurantes, cafeterías y coworkings que han prosperado generando miles de empleos. En 2024, los nómadas digitales y turistas inyectaron más de $3.700 millones solo en la CDMX. La inversión extranjera también ha modernizado estas colonias, atrayendo dólares y oportunidades, claro, para quienes las sepan ver. Estas son las dos caras de la gentrificación que ahora se están sintiendo en México. Pero hay algo importante que resaltar acá. No es la primera vez que ocurre. Si vamos muy atrás, de hecho, los mismos mexicas desplazaron a pueblos originarios para construir Tenochtitlán. Es decir, así como ahora acusan a los gringos de ser gentrificadores, en ese entonces los mexicas lo eran, pues ocuparon tierras ajenas en el lago de Texcocos para levantar su gran ciudad. Ahora, lo único que ha cambiado ha sido el lugar y las personas, porque la historia se repite, ya que el mecanismo sigue siendo el mismo. Quien tiene más poder redefine el espacio y los demás se adaptan o se van. Pero claro que ahora hay más factores. Detrás de la gentrificación están las inmobiliarias, las plataformas de alquiler y, más importante aún, los políticos. Porque amigos, que no los engañen, esto no ocurre solo. Necesita que un gobierno promueva reformas que faciliten visas y que inviten abiertamente a los nómadas digitales para quedarse. Entonces, ese turismo que se abrió después de la pandemia, a lo mejor existía, pero era muy pequeño, pues nosotros pensamos que es un gran potencial para la Ciudad de México, porque así lo ha demostrado y además, pues el hecho de que Airbnb nos seleccione entre las 20 destinos de este tipo a la Ciudad de México es porque realmente se está viendo que tiene un gran potencial. Es más, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México. Es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México. En el año 2022, cuando Claudia Sheinbaum no era
presidente de México, pero sí jefa del gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum firmó un convenio tripartito con Airbnb y la UNESCO. ¿Para qué? Para comprometer a la Ciudad de México a colaborar con estas organizaciones con la finalidad de promover el turismo de nómadas digitales. ¿En qué consistía este acuerdo? En simples palabras, en no imponer ningún tipo de regulación estricta a plataformas de alquiler como Airbnb, facilitando así que extranjeros con ingresos altos en dólares se establecieran sin obstáculo alguno. En 2023, la Ciudad de México fue el segundo destino más popular del planeta para trabajadores remotos, solo detrás de Portugal. Pero, a ver, esta estrategia no empezó con Claudia. Exactamente. Desde el sexenio anterior, Manuel López Obrador ya venía facilitando la entrada de extranjeros con reformas migratorias flexibles, como cual, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador digitalizó la forma migratoria múltiple, la FMME para cruces terrestres, y eliminó la FMM tradicional para vuelos desde países exentos de visa como los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El objetivo era fomentar el turismo y la inversión extranjera sin ningún tipo de trabas. Y sí, estas políticas dieron frutos. En solo un par de años, la Ciudad de México vivió un auge económico visible. En 2023, la Ciudad de México fue el segundo destino más popular del planeta para trabajadores remotos, solo detrás de Portugal. México siempre ha sido un destino turístico muy atractivo, pero en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares más deseados por los nómadas digitales en todo el mundo. Y esto no es casualidad. ¿Por qué motivo Ciudad de México es tan llamativa para los nómadas digitales? Hay razones muy claras. Y la primera es el factor económico. Para un estadounidense, vacacionar en México es más barato incluso que vacacionar en su propio país. Por ejemplo, una comida en un restaurante top en la colonia Roma puede costar $10, mientras en Estados Unidos, en Los Ángeles, esa misma experiencia te puede costar de 30 para arriba. Y si hablamos de alquilar, la diferencia ya es abismal. Un departamento en New York te puede costar fácilmente $3,000. Y en la Ciudad de México puedes conseguir uno hasta por 500. Esa brecha cambiaria convierte a México en un paraíso para quienes ganan en monedas fuertes, como dólares o euros. Pero hay más razones. La segunda es la riqueza cultural. La Ciudad de México ofrece una mezcla única. Historia prehispánica, arquitectura colonial, colores vibrantes, una gastronomía de clase mundial y barrios con identidad propia. Para quienes vienen de afuera, todo esto es nuevo, exótico y muy fascinante. Y tercero, pero no menos importante, la tecnología. Con internet de alta velocidad, espacios de coworking y buena infraestructura, la capital mexicana está más que preparada para el trabajo remoto. En México el turismo genera el 9.1% del PIB nacional, es decir, unos 2.000 millones de dólares. Pero amigos, no es lo mismo un turista que viene solo de visita, de pasadita. Llega y conoce una semana Teotihuacán y luego se va. Que un nómada digital que puede llegar perfectamente y quedarse medio año en una colonia como la Roma y pagar en dólares. Y esto el gobierno de la 4T lo sabe muy bien. Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum hicieron reformas para fomentar el turismo y la inversión extranjera, pero por lo visto se olvidaron de las reformas para impulsar la economía de sus ciudadanos, de los mexicanos. El ingreso promedio en México no supera los 12,000 pesos mensuales, es decir, unos $686. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora el salario promedio de México es de, como vimos, $686
dólares. Y el costo del alquiler promedio en Ciudad de México puede superar fácilmente los $800 a más. Este es un gran problema porque significa que una persona que gana el salario promedio no puede pagar un alquiler promedio en Ciudad de México. Y ya ni hablemos de los precios de alquiler en las zonas más acaudaladas, que en colonias como la Condesa, la Roma, etc., un alquiler puede perfectamente costar 4 veces un salario promedio. Nos encontramos en la primera marcha antigentrificación en la Ciudad de México y estos son algunos testimonios que nos encontramos. ¡Abajo la gentrificación! Las rentas fueron impagables y pues bueno, tuve que moverme de un lugar que me gustaba mucho, que me quedaban cerca de lugares muy lindos, que disfrutaba y pues desafortunadamente tuve que pues moverme de ahí porque ya no pude seguir pagando la renta. Debido a la gentrificación pues hemos tenido que o desalojar o tenernos que ir porque pues de plano ya la renta es completamente inaccesible. Entonces aquí llega una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los extranjeros que vienen a gastar todo su dinero en México? ¿O la economía del mexicano promedio que simplemente no da para pagar siquiera un alquiler en su propia ciudad? ¿Y quién se supone que se debe encargar de mejorar la economía del mexicano promedio? Exacto, el gobierno. Y para ser más específicos, el gobierno de la 4T, el gobierno del partido de Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Pero no, a ellos no se les reclama nada. Desde AMLO se simplificó la entrada de turistas ricos, hasta Sheinbaum, que coronó esta estrategia con convenios internacionales. Fueron ellos quienes vendieron Ciudad de México como el paraíso para los nómadas digitales, pero ahora la gente sale a marchar, y no contra el gobierno que impulsó estas reformas, sino contra los gringos, o contra los ricos, y hasta contra Israel. Sí, así como lo oyes. La manifestación que se llevó a cabo este fin de semana en Ciudad de México fue toda una compilación de banderas. La manifestación convocada en el Parque México degeneró en violencia cuando un grupo de encapuchados del llamado Bloque Negro comenzó a realizar pintas en el Foro Lindbergh. Más tarde, el contingente marchó por avenidas como Michoacán, Insurgentes y Álvaro Obregón, donde con piedras, palos, barras de metal y petardos rompieron cristales, arrancaron cámaras de vigilancia y dañaron mobiliario urbano. Algunos manifestantes increparon a comensales en terrazas, mientras otros gritaban "fuera Airbnb" y "gentrificación no es migración". La movilización llegó hasta la Embajada de Estados Unidos y más tarde al Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, donde se registraron enfrentamientos con elementos de la policía capitalina. Y lo peor en estas marchas ya ni siquiera fue la xenofobia o la lucha de clases infiltrada, ni tampoco el antisemitismo. Lo más trágico de estas manifestaciones fue que los más afectados terminaron siendo los de siempre, los mexicanos de pie, los mexicanos emprendedores, que sí pudieron ver la oportunidad, que adaptaron sus negocios, que invirtieron, que abrieron restaurantes, galerías, cafés, más tiendas y crecieron junto a la ciudad. Esos mexicanos que sí supieron prosperar ahora se han visto atrapados en una guerra que ni siquiera es suya. ¿Por qué? Porque ahora están destruyendo sus locales, están intimidando a sus clientes e incluso están atacando a sus trabajadores. Empezaron a golpear con palos, piedras, paraguas, de los paraguas que tenemos aquí. Empezaron a aventar las mesas, rompieron los cristales, siguieron aventando piedras, petardos. ¿Y tú chambeas en un negocio mexicano o extranjero? Mexicano, 100% mexicano. Los dueños son mexicanos y los que trabajamos aquí somos mexicanos. ¡Qué coraje! Incluso Luisito Comunica, un youtuber mexicano muy famoso que seguramente ustedes también conocen, estaba grabando contenido por la zona
Y cuando se topó con estos manifestantes, fue insultado y acosado. ¡Vas y chingas a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre, Luisito! Hola, esa fue una situación llena de adrenalina, les cuento. Iba yo caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Digo, ¿qué estarán manifestando? Me acerco. Resulta que era una manifestación como anti-gentrificación, así como que estaban gritando a la verga los gringos, a la chingada los gringos, las rentas. Y digo, pues me voy a meter de chismosa a ver qué onda. Todo bien, todo cool. Y en eso me empiezan a gritar así de chinga tu madre, Luisito, vete a la verga, tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación. Y yo así de, güey, ¿qué pedo yo soy mexicano? Al día siguiente de la marcha, Luisito volvió a ir para grabar todos los destrozos que habían quedado. Y en medio de las calles todavía habían quedado manifestantes. Una de ellas en particular salió a acosarlo nuevamente y a gritarle. Así quedó la tienda Rip and Dip México, uno de los tantos negocios afectados por la llamada marcha antigentrificación de la semana pasada. Creo que todos los que hemos emprendido alguna vez sabemos lo difícil que es poner un negocio y lo costoso que es, como para que de la noche a la mañana te quiten toda tu mercancía y te dejen en deuda. Próxima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ridículo? ¿Ustedes de qué viven? Yo vivo de YouTube, de mis restaurantes. ¿No es el que está respaldando a los violadores? ¡Ay, qué! ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuáles violadores? Tú lo estás llevando por otro lado. No, estamos hablando de gentrificación y tú ya lo estás llevando por cosas que yo no tengo ningún conocimiento. Y aparte, ve, trabajas en Sectur. Le chingaron su chamba a un mexicano. Y eso es lo que quiero que tú entiendas y que la gente entienda. Todo esto es una clase, es una lucha social. Y es una lucha de clases. Lucha de clases, ay sí. En lugar de seguir apoyando negocios mexicanos. No, pues apoyémoslos, increíble. Apoyen mis negocios que son mexicanos, apóyenlos. Ah, trae su Bimba y Lola. Trae Bimba y Lola. Apoyen México con su Bimba y Lola. ¿Cómo quisiste llegar a ridiculizarme? Y wow, cómo te salió todo el tiro por la culata. Es hermoso verlo. Es delicioso verlo. Lo más preocupante de esto, mi querida familia, ya ni siquiera es la gentrificación. Lo más preocupante de esto es que este tipo de manifestaciones las utiliza la izquierda para degradar la marcha en una revolución. Porque como esta misma señorita lo dijo, esto no se trata de gentrificación, se trata de una lucha de clases, es decir, de los pobres contra los ricos. El mismo discurso que emplean los comunistas más radicales. Por eso no me sorprende que al final del día esta manifestación haya acabado de una manera tan violenta, donde, como les dije, por un lado escuchabas a personas gritándoles a extranjeros fuera gringos o hablen español o mueran. Por otro lado veías a personas como la que acosó a Luisito, esparciendo su verborrea marxista por todos lados. Lo más grave es que esta señorita dice que es secretaria de turismo. Esta información no está confirmada, pero hablaría muy mal de los funcionarios del actual gobierno. Y por otro lado, en la manifestación también te encontrabas banderas palestinas, algo que sinceramente no tiene nada que ver porque se supone que la marcha era por México, para los mexicanos, pero esto se fue perdiendo, como vimos, poco a poco. Ante este escenario, las reacciones no tardaron. Desde el gobierno, Claudia Sheinbaum respondió, condenando los actos vandálicos y rechazando los discursos de odio. Además, lo mismo hizo la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales.
y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Ahora Claudia Sheinbaum ha salido, como vimos, a condenar la violencia y la xenofobia, algo con lo que yo también coincido. Pero seamos sinceros, ¿en serio creen que sus palabras van a arreglar todo este desmadre? Ahora Sheinbaum tiene que demostrar de qué lado está. Si está del lado de los emprendedores, en defensa de la propiedad privada, si quiere fomentar el turismo y todo el crecimiento que éste genera, o está del lado de la mal llamada justicia social, que ahora busca regular el precio de las rentas. Aunque parece que ya tomó una decisión, pues si bien ha salido a rechazar el comportamiento de los vándalos, lo cierto es que la ley no les ha tocado ningún pelo. Y esto es algo que no genera confianza en los emprendedores ni tampoco en los turistas. Pero si algo se puede llevar de todo esto es cuando la rabia se encausa, no construye, sino destruye. Y los verdaderos responsables, los gobiernos, salen intactos. Mientras tanto, las víctimas se pelean entre ellas. Porque fíjense, muchos de los que salieron a marchar son militantes políticos que apoyan al gobierno, que apoyan a la 4T, al partido de Morena, a Claudia Sheinbaum y por ende a la gran mayoría de sus reformas. Pero cuando estas desencadenan el aumento de los precios, en vez de criticar las reformas de su gobierno, prefieren salir a culpar a los extranjeros, a los nómadas digitales, no a las políticas que permitieron que viniesen, ni tampoco a los políticos que estuvieron detrás. ¿Qué camino tomará México? Eso depende tanto de las decisiones políticas como de la respuesta de sus habitantes. México puede quedarse atrapado en el caos o puede avanzar, pero solo lo logrará si es que puede hacerlo al ritmo y al control de su propia ciudad. Soy Francesca y si te ha gustado este video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte final del video y les envío un gran saludo a todos los miembros del canal. Gracias a ustedes este video es posible. Por ahora me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.